Bienvenidos a la charla La naturaleza del universo y el origen de la vida. El conocer la verdadera naturaleza material del universo y el origen de la vida en el mismo nos abre las puertas a todo el potencial que tenemos como las formas cognitivas más especializadas en el cosmos. Somos entidades inteligentes con una capacidad de razonamiento lógico infinita, una facultad sin límites de razonamiento abstracto, de asociación de formas y hechos ilimitada, de almacenamiento de información indeterminada, con una amplia gama de habilidades mentales superiores como la introspección, el cuestionamiento y la prevención, con una potencialidad psicológica de reconocimiento interno y externo inconmensurable, una curiosidad exponencial por los fenómenos y el universo, y dotados de albedrío y racionalidad que reemplazan el instinto animal. Entonces, ¿de dónde venimos y por qué estamos aquí? Por esta razón se hace imprescindible el conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es el conocimiento de las cosas como son, como fueron y como han de ser. Cuando hablamos de las cosas como son, estamos tratando de conocimiento científico, es decir, de hechos sustentables y verificados por el método científico. De allí la importancia de la utilización de esta herramienta durante toda nuestra exposición. Cuando hablamos de las cosas como fueron, estamos tratando de conocimiento histórico, sometido también al escrutinio del método científico, para conocer de dónde venimos y por qué estamos aquí. Con estos dos conocimientos, el conocimiento científico y el histórico, podemos saber qué nos depara el futuro. De aquí la importancia del método científico. El método científico son un conjunto de pasos y normas lógicas para determinar si una hipótesis o teoría es falsa o verdadera, o qué porcentaje de validez puede tener. El método científico no tiene nada que ver con las ciencias fácticas y formales del mundo académico. Es solo una herramienta que estas disciplinas utilizan para darle carácter científico y validar sus deducciones. Nació con la filosofía antes que estas disciplinas existiesen. El método científico está basado en el principio de causalidad, que nos enseña que no hay efecto alguno sin provenir de una causa primera. Tres cosas no existen para el método científico. La nada, pues como lo enseñó Parménides, algo no se puede convertir en nada, ni nada puede convertirse en algo. La nada simplemente es un concepto en contraposición de la realidad del existir. Tampoco acepta la casualidad, la cual no deja de ser doxa u opinión, como también no acepta las contradicciones lógicas, es decir, que algo sea blanco y negro a la vez, finito e infinito al mismo tiempo. No se ha encontrado ninguna contradicción lógica en la naturaleza. Ya que nada puede salir de la nada, el método científico está formulado para descubrir la autoría de las cosas hechas, porque todo lo que existe y no es eterno tuvo una causa o autor, es decir, fue hecho. ¿Y cómo se sabe si algo fue hecho? Porque tiene principio y fin. Por ejemplo, ¿quién diseñó las primeras computadoras personales? John Blankenbaker en 1970, y él fue la causa, su efecto, las computadoras personales. ¿Quién creó el teléfono celular? Martin Cooper en 1973. Este fue la causa, el resultado, la telefonía celular. Todo efecto tiene una causa. Vamos a poner un ejemplo de la no utilización del método científico por miembros de esta comunidad. Tenemos el caso de Stephen Hawking, quien no dejaba de declarar en los medios que Dios no existía. Su argumento: todo salió de la nada. Por supuesto, si la nada existe y es el origen de todo, Dios no existe. En otras palabras, su hipótesis era que Dios no existía, y tomaba como variable o causa a la nada, como razón suficiente para su afirmación. Lo cierto es que la nada no existe, por lo cual no es una causa válida. Su hipótesis carece totalmente de valor.
Nunca van a encontrar una fórmula que contenga la nada entre sus variables. Sencillamente, Hawking se salió fuera de la física y las matemáticas para tratar de validar una postura ideológica. Para el método científico, tanto el efecto como la causa son de la misma naturaleza. Si el efecto es inteligente, es porque la causa primera responsable de su existencia también lo es. Por lo tanto, la existencia de un hacedor, constructor o gran arquitecto es parte del método científico. Si le llaman Dios o dioses, es algo personal, pero en ningún momento inválido. Comenzaremos por ahora con parte del conocimiento histórico para poder saber de dónde venimos como raza humana. La Tierra tiene más de 4.000 millones de años de existencia. Nuestras herramientas científicas de fechar lo confirman. El grupo Homo tiene sobre la Tierra 4 millones de años su existencia. Hace 40.000 años apareció en la Tierra un grupo con nuestro mismo ADN nuclear y mitocondrial, lo que le garantizaba la forma humana y el tamaño del cerebro, pero no nuestro fenotipo ni capacidad cognitiva. Esta especie, conocida como Homo sapiens, era cazadora y recolectora, carente de lenguaje que le asegurara la creación de escritura, cosmología, cosmogonía y de centros poblados organizados. Su diferencia a nosotros era la de los animales superiores. Sabían que existían, pero no eran conscientes de ello, lo que podemos observar al colocar un animal superior a un espejo. La falta de conciencia del existir le hacía vivir de solo instintos superiores observados en los animales. Ese era su límite. Aunque ocupó toda la Tierra conocida, no hay sobrevivientes de este grupo Homo. Hace aproximadamente 6.000 años apareció un grupo superior, el Homo sapiens sapiens, presente en el pueblo sumerio, con nuestro mismo fenotipo y nivel cognitivo. De hecho, somos sus descendientes. Incluso hasta nuestros aborígenes descienden de este grupo de humanos. Lo más sobresaliente de este hecho es que apareció de repente con una cosmología y una cosmogonía superior a la nuestra, con conocimientos que apenas estamos logrando. Los sumerios, al tener nuestro fenotipo, tuvieron también nuestra tasa de crecimiento poblacional, lo que confirma que solo tienen en la Tierra 6.000 años. En otras palabras, el hombre actual es nuevo sobre la Tierra y lo podemos observar en las siguientes tablas. En el siguiente gráfico podemos observar que con un incremento poblacional de 1.8% anual y constante de nuestro fenotipo, desde sus inicios e independiente del número de nacimientos y muertes, la población mundial se duplicará en forma sostenida cada 120 años. Esto nos indica que no teniendo depredadores el ser humano, salvo el mismo, con 5.000 años lograríamos las cantidades de habitantes que tiene actualmente el planeta. Sin embargo, tenemos 6.000 años, lo que sumaría una cantidad de 1.700 billones de habitantes. Esto sería 11 personas por metro cuadrado de superficie terrestre. En otras palabras, la humanidad se hubiese acabado hace 700 años por causa de la superpoblación. Esto no solo indica que el hombre actual es nuevo sobre la Tierra, sino que debió haber ocurrido una catástrofe planetaria para tener la población actual con 6.000 años de existencia. Este acontecimiento sucedió y es parte de la historia del pueblo sumerio y es conocida como la gran inundación que llenó toda la tierra, donde solo 8 personas de una misma familia se salvaron gracias a la advertencia de los dioses. Este cataclismo es conocido como el diluvio universal y aparece en 4 libros sumerios y 4 acadios, incluso en uno de ellos relatado por uno de sus protagonistas. La versión bíblica es cientos de años posterior y solo aporta pocos datos de los hechos. Este diluvio había sido anunciado por los dioses con anterioridad, lo que llevó al pueblo sumerio a transcribir su legado en tablillas de arcilla, ya que lo similar al tipo de papel normalmente utilizado sería destruido. El pueblo sumerio cuenta con 2.500 años de historia, de la cual 2.000 se encuentra escrita en tablillas de arcilla cocida, en grafos cuneiformes y en su propia lengua.
Estas gentes fueron el pueblo antediluviano y relatan su historia. El texto bíblico es una copia de las historias y los personajes del pueblo sumerio. Tanto Aludín, el Adán sumerio, como Enmerudanki, el Enoc sumerio, y Sisutros, el Noé sumerio, cuentan la misma historia, lo que confirma que se trata del mismo pueblo antediluviano. Al consultar en los textos para saber de dónde vinieron, encontramos que, al igual que el texto bíblico lo afirma, fueron sembrados por los dioses en el planeta, quienes eran seres semejantes a nosotros en forma y parecido, provenientes de los cielos o espacio exterior. Nos sembraron mortales, parte de una siembra universal de su misma especie en otros mundos, pero con la promesa que después de morir resucitaríamos con los mismos cuerpos inmortales de los dioses. Tenían el conocimiento que el sistema solar contaba con 10 planetas y que la Tierra giraba alrededor del Sol, que el año contaba con 365 días, de 12 meses cada uno, con meses de 30 días, días de 24 horas, las horas de 60 minutos y los minutos de 60 segundos. Era una civilización avanzada, con un lenguaje monosilábico y estructurado, con escritura desde su origen. Son los verdaderos padres de la rueda, el derecho, el arte, la arquitectura, las matemáticas, la astronomía, los sistemas de medición y de cultivo avanzado. Cientos de años después, todo ese estamento científico fue cambiado. La existencia de un Dios personal por un Dios universal inconocible e inaccesible, un cosmos simple, con una Tierra completamente plana y centro del mismo universo. Y quien opinara lo contrario sería ignorado, apartado o destruido. Todo esto hasta hace menos de 300 años. La verdad es que después de leer el legado sumerio, encontramos que no hemos aumentado en ciencia, solo en tecnología de tercera generación, tecnología fermiónica. La mayoría de las teorías e hipótesis que los medios nos venden como científicas y verdades absolutas no pasan el método científico. Un ejemplo lo tenemos con las dos teorías de la relatividad de Einstein, las cuales se han presentado 69 veces ante el Comité de los Premios Nobel, pero han sido rechazadas por lo mismo que le criticó Nikola Tesla a Einstein, cuando le decía que sus teorías estaban fuera de la física, ya que el tiempo y el espacio no podían deformarse por no tener propiedades. Por lo tanto, lo que Einstein afirmaba no podía físicamente ser demostrado. El único premio Nobel que recibió Albert Einstein, parte se lo debió al trabajo que había realizado Tesla 20 años antes con la utilización física del efecto fotoeléctrico en varios de sus inventos, especialmente en la transmisión inalámbrica. A continuación veremos la cantidad y calidad de conocimiento científico que se logra cuando se usa correctamente el método científico teniendo las variables correctas. A mediados del siglo XVIII, dos químicos con 40 años de diferencia, utilizando el método científico, descubren que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma dentro de sus límites naturales, lo que pasó a ser la ley de la conservación de la materia y o energía. Este descubrimiento no solo entrega al mundo el conocimiento de que la materia es eterna, sino que tanto la materia inanimada como la animada son constantes universales, ya que ésta se mueve entre lo inanimado y lo animado como parte de su existencia. Un biólogo llamado Charles Bonnet toma esta rueda de transformaciones como la prueba de la existencia de una escala de la vida entre la manifestación más sencilla de la materia hasta los ángeles, no colocando a Dios al final superior de la misma, para no tener problemas con la religión. 100 años después, dos biólogos, Charles Darwin y Louis Pasteur, al mismo tiempo, toman la decisión de descubrir cuál es el origen de los géneros y las especies. El primero de ellos, Darwin, no toma la escala de la vida como un proceso transformador de ida y vuelta, sino como el origen unilateral de la vida en un solo sentido, es decir, que ésta tiene su origen en la Tierra misma. Así recorta la escala de la vida y se decide
probar una evolución orgánica local como el origen de la misma. Para esto se hacía necesario que Darwin presentara un instrumento que pasara el método científico, validando su teoría evolucionista, y tomó a la selección natural como principal herramienta evolutiva y la razón por la cual existen los géneros y las especies. Pero la selección natural no pasó el método científico como herramienta evolutiva. Pues solo es eso, selección natural, es decir, la sobrevivencia de los organismos más capaces ante una catástrofe ambiental. Por otro lado, la evolución como teoría no pasa el método científico, pues este requiere que cualquier hipótesis debe ser replicada para ser validada, y ninguna etapa de la evolución puede ser replicada. Como ejemplo está el paso de materia inorgánica a materia orgánica. No puede ser replicado. Segundo, otra condición sine qua non del método científico es que la hipótesis debe ser observable y ninguna especie orgánica se encuentra a medio formar. Todo tipo de vida en el presente está totalmente especializado. Hasta los mismos sociobiólogos que sostienen la evolución aceptan que hoy no hay evolución orgánica. Como conclusión de esta primera parte, tenemos que para el método científico la inteligencia proviene de la inteligencia, que la vida solo genera vida. Y como ya vimos, si para el método científico todo lo que tiene principio y fin y es inteligente, su autor también lo es, pues de la nada no puede haber llegado a ser, pues ésta no existe. Y tomando en cuenta la escala de la vida de Charles Bonnet, pero colocando a los dioses al final de la misma, pues de existir tienen que ser parte de la misma ecuación. La pregunta sería, ¿qué proviene de los dioses? Le invitamos a seguir con la presentación Somos Dioses para que pueda conocer y reconocer en usted su verdadera naturaleza a través del método científico.